tercer día del cierre del gobierno en Estados Unidos y para quien aún no lo sepa, finalmente la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos no ha publicado este viernes ese esperado dato oficial de empleo, ese informe de nóminas no agrícolas con los datos correspondientes al mes de septiembre sobre la creación de empleo y paro, considerados clave para poner en marcha la economía y sobre todo las decisiones que acometen a política monetaria y al Banco de la Reserva Federal. Próxima reunión el 29 de octubre de este mes. Sin ese dato, la Reserva Federal podría ir a ciegas a la hora de establecer una bajada de tipos, una pausa, aunque se prevé un nuevo recorte de 25 puntos básicos. Son las 7 de la tarde y esto es Visión Global. Visión Global con Estefanía Muniz, Radio Intereconomía. A golpe de ultimátum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner una cuenta atrás a la paz en Oriente Medio. Como viene anunciando en su red social, en Truth Social, ha publicado que da de plazo hasta el domingo a las 6 de la tarde para que el grupo terrorista Hamás acepte su propuesta de alto el fuego. Ha escrito en la red social que todos los países lo han firmado. Califica esta nueva fecha como una última oportunidad y lanza una amenaza directa. Si Hamás no acepta el plan antes del domingo, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra el grupo palestino. Puntualiza Trump que habrá paz en Oriente Medio de una forma o de otra. En la publicación también advierte a todos los palestinos inocentes que abandonarán esta zona de gran riesgo de muerte futura, así lo llama el presidente de Estados Unidos, y que se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Pide de nuevo que se liberen a todos los rehenes vivos y muertos. Desde que conocemos el plan de 20 puntos, no es la primera vez que Estados Unidos advierte Hamás. But we have just about everybody. We have one signature that we need, and that signature will pay in hell if they don't. Tenemos a casi todos, tenemos una firma que necesitamos y esa firma, refiriéndose a Hamás, pagará el infierno o no firmarán. Espero que firmen por su propio bien y crean algo realmente grandioso. El plan busca el fin de la guerra con un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y el desarme total de Hamás. El documento de Trump es claro: retirada escalonada de las tropas israelíes, desarme de Hamás, gobierno de transición internacional y reconstrucción masiva del enclave. Un cóctel que recuerda a los acuerdos de Oslo en el año 1993, la vez en la que más cerca estuvo el Estado palestino de forjar su existencia. Pero para muchos en Israel es la semilla de la violencia futura. Aunque el grupo Hamás todavía no ha dado una respuesta, lo último que sabemos es que podría estar inclinándose hacia una aceptación del plan, según fuentes cercanas a CBS News. Las fuentes anónimas de Hamás, por su parte, acuden a los medios para lanzar sus mensajes. Desde la fuente explican que Hamás sigue con las consultas respecto al plan de Trump y ha informado a los mediadores de que las discusiones siguen y necesitan más tiempo. Pero dentro de Hamás sabemos que hay una persona en concreto disidente y quien más dificultades está poniendo para llevar a cabo ese plan de Trump para Gaza. Se trata de Issa al-Din al-Haddad, de 55 años, es el jefe militar de Hamás. Según varias fuentes, es el principal obstáculo para que el movimiento palestino acerque el plan de paz a la propuesta estadounidense. Al-Haddad ha comunicado su intención de seguir luchando y el miembro tiene cierto peso dentro del grupo, pues es el ideólogo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Ha sobrevivido a 6 intentos de asesinato y Tel Aviv ofrece una recompensa de $750.000 por su cabeza. Habla con fluidez hebreo y por su secretismo en el modo de operar se le conoce como el fantasma. Sus 2 hijos han muerto en la guerra de Gaza. En cualquier caso, la oposición del líder militar de Hamás dentro de Gaza refleja una realidad y es la desconexión entre las dos ramas del movimiento radical islamista, por un lado el de la política y por otro lado lo militar. También refleja la dificultad de los líderes que huyeron para imponer su autoridad
a los que se quedaron. La entrega de los rehenes israelíes está solo en manos de Haddad, por tanto, y no en las de quienes se mueven en los pasillos de Qatar para intentar negociar ese acuerdo. De los 251 secuestrados en 2023, en Gaza quedan 48. Se cree que 20 con vida y el resto muertos. Tiempo pide Hamás, pero tiempo no es lo que tienen los gazatíes. Y hablamos ya de Europa porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trabaja a contrarreloj para buscar soluciones sólidas a las supuestas incursiones aéreas por parte de Rusia en el cielo de la Unión Europea y de la OTAN. La idea del muro de drones está mostrando grietas antes de interceptar a su primer intruso ruso. No es un muro físico, se trata de un muro integrado. Sensores, redes de vigilancia, sistemas de detección, plataformas de intercepción de drones, armamento, posibles jammers, coordinación entre los países de la Unión Europea y de la OTAN. The Commission has prepared a scoping paper to discuss the direction of action. Los drones rusos cruzan hacia Polonia y hacia Rumanía y otros no identificados son rastreados sobre Dinamarca, Noruega y Alemania. Para los países bálticos y para Polonia parece una respuesta sensata a una emergencia creciente, pero países más alejados del flanco oriental cuestionan la idea, están preocupados por su viabilidad y su coste, su encaje en los planes militares de los 27 y de la Alianza Atlántica y si se trata de una apropiación de poderes por parte de Bruselas en la política de defensa nacional. Según un artículo del medio ruso Izvestia, estima que el coste de los drones, del muro de drones que pretende construir la Comisión Europea, podría estar entre los 3.000 y los 7.000 millones de euros. No, I think drones and anti-drone systems are a top priority in the war in Ukraine. Esta semana declaraba el presidente francés Emmanuel Macron a la prensa que los drones y los antidrones son la prioridad, pero que deben ser claros. No existe un muro perfecto para toda Europa. Estamos hablando de una frontera de 3.000 kilómetros. ¿Creen que es totalmente factible? La respuesta es no, decía Macron en rueda de prensa. También el comisionado de defensa Andrius Kubilius, ex primer ministro lituano, salió en su defensa. Afirma que el plan original para contrarrestar los drones que cubrían Polonia y el Báltico costaría alrededor de 1.000 millones de euros y que la implementación de las capacidades de detección podría completarse en menos de un año. Las divergencias son especialmente problemáticas porque Bruselas, junto con los estados de primera línea, quieren utilizar el dinero de la Unión Europea para ayudar a financiar el muro antidrones y para que eso suceda, todas las capitales de los 27 deben estar de acuerdo. La renuencia de los países del sur ha provocado los llamados a la solidaridad de las naciones expuestas. Hablamos de la italiana Giorgia Meloni y el griego Kyriakos Mitsotakis, quienes han señalado durante la reunión de los líderes de la Unión Europea en Copenhague de esta semana que los proyectos de defensa deberían beneficiar a todo el bloque, no solo a su flanco oriental. El bloque, por tanto, carece de tecnología de detección para detectar fácilmente los drones y cuando los aviones de la OTAN derribaron 3 drones rusos sobre Polonia el pasado mes, utilizaron misiles multimillonarios para derribar las Cerberas rusas que costaban unos $10.000 cada uno. Ese acuerdo ha quedado patente en Copenhague. En la sala, el canciller alemán Friedrich Merz criticaba duramente el plan, aunque hubo ciertas objeciones durante la reunión. Los líderes de los 27 finalmente aceptaron las propuestas de defensa de la Comisión, incluido ese muro antidrones, lo que significa que se espera que se implemente de alguna forma. Sin embargo, aún quedan por definir los detalles sobre el calendario, el coste y las capacidades. There is not only hybrid attacks, there is a hybrid war going on in Europe right now. Como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, apunta a que Europa se enfrenta a una guerra híbrida. Es el caso también de Emmanuel Macron y dicen que es el momento, en el caso de Frederiksen, más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que igual todos los estados de los 27 no están tan seguros de que este muro vaya a protegerles. Los estados en primera línea no se hacen ilusiones de que un muro antidrones por sí solo sea suficiente para prevenir un ataque ruso. Sabemos, de hecho, cómo es Putin, se las puede ingeniar con un plan B y con un plan C, pero argumentan desde la Unión Europea que es necesario hacer algo para parar a Moscú.
Y por si queda algún despistado, no se ha publicado el informe oficial de empleo en Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales no ha publicado este viernes, como estaba previsto, los datos correspondientes a septiembre sobre la creación de empleo y el paro, considerados clave para conocer la marcha de la economía debido al cierre del gobierno en Estados Unidos. El informe esencial para determinar la salud de la primera economía mundial es seguido muy de cerca de la Reserva Federal, lo que puede complicar la toma de decisiones en el Banco Central a menos de un mes para la reunión de política monetaria fijada para el 29 de octubre, lo que podría conducir a una Reserva Federal encabezada por Jerome Powell a estar a ciegas. Ignacio Basiano, Country Manager en Iberia de Leverage Shares. Realmente nos quedamos sin ese dato, tú decías ciego, y yo digo casi que nos quedamos sin juguete para la sesión de hoy. Se esperaban en teoría 50.000 nuevos puestos de trabajo y veníamos del mes anterior de solo 22.000. Era un dato clave y ahora como que el mercado se va a quedar un tiempo ciego. En 2018 se retrasó hasta 2 semanas esa salida de ese dato. Esperemos que se pueda saber antes. Según Lori Chávez, del Departamento de Trabajo en Estados Unidos, en el momento en que se abra el gobierno se mostrarán todos los datos. We've been on a momentum of job gains. We've been working so hard across the country to make sure that we Esta importancia se traslada a Wall Street, del que el informe es invariable catalizador el primer viernes de cada mes a las 2:30 hora peninsular. Según el senador republicano John Thune, no habría nueva reunión antes del fin de semana. Sin embargo, la senadora demócrata Jeanne Shaheen ha surgido como una figura central en los pasillos del Capitolio. En medio del estancamiento entre el presidente Trump y los líderes del Congreso, Shaheen juega un rol de negociadora silenciosa que podría ser decisivo para encauzar una solución. Con vasta experiencia legislativa y defensora de los subsidios del Obamacare, del Medicaid también, Shaheen tiene la credibilidad para mediar entre las exigencias republicanos de un presupuesto más limpio, sin condiciones, y las demandas de los demócratas de incluir protección sanitaria vinculada a la financiación. Aquellos que monitorean la política en Washington destacan que apenas un puñado de demócratas, incluida Shaheen, podría reconfigurar el resultado del bloqueo. Shaheen ha sido activa en varios corrillos bipartidistas que buscan fórmulas para desbloquear la crisis, con llamados para una salida que preserve la financiación sanitaria. Si logra convencer a algunos senadores más reacios, podría resultar determinante para cambiar el rumbo del impasse. Estados Unidos entra este viernes en su tercer día de cierre federal sin perspectivas de un acuerdo entre la mayoría republicana y la oposición demócrata, que exigen más financiación a programas sanitarios para desbloquear las votaciones y reabrir ese gobierno que actualmente se encuentra en crisis. Ante la falta de datos, se espera que los economistas den más peso a datos compilados por entidades independientes como la firma de procesamiento de nóminas ADP, que mostraba la eliminación de 32.000 puestos de trabajo en septiembre en el sector privado, lo que parece certificar la ralentización de la creación de empleo, que ha llegado a la Reserva Federal a adoptar una posición más neutral a la hora de abordar su doble mandato. Y es que la inflación en Estados Unidos, aunque está lejos de sus máximos desde el año 2022, permanece en niveles altos, con los datos de agosto mostrando subidas de precios del 2,9%, bien por encima de la meta y del objetivo de la Reserva Federal del 2%.